En todos los países e idiomas de cada Iglesia Católica Romana del mundo, la primera oración eucarística se reza en comunión con los primeros santos. Per manus santi angeli tui. El sacerdote reza algunos de los siguientes nombres de santos varones y mujeres. La bendita Virgen María y su esposo San José son los primeros mencionados. Después, 11 de los apóstoles y San Pablo, seguidos de los 5 primeros papas, un obispo y un diácono y 5 laicos. Desafortunadamente, poco se sabe acerca de estos primeros pontífices. A pesar de ello, hoy queremos fijarnos en uno de ellos en particular, el tercer sucesor de Pedro después de Lino y Cleto, nacido en Roma, convertido en Tierra Santa y martirizado en Crimea. Los primeros escritos cristianos y las pistas diseminadas por diversos enclaves arqueológicos nos ayudan a reconstruir la vida de este pontífice, un tanto olvidado, recordado, sin embargo, en cada misa. En este episodio especial descubriremos la vida del mártir y santo, el Papa Clemente I. San Clemente, nacido en Roma, fue a Galilea al oír hablar de Jesucristo. Después de muchas proezas espirituales, Clemente regresó a Roma, donde, según la tradición, fue ordenado obispo por el propio apóstol Pedro. Posteriormente se convirtió en su tercer sucesor después de los papas Lino y Cleto, asumiendo el ministerio petrino a lo largo de un periodo particularmente turbulento de la historia. Algunos historiadores datan el comienzo de su pontificado en el año 88. El Vaticano señala su comienzo en el 92. El apóstol Pablo menciona a Clemente en el capítulo 4 de su carta a los Filipenses, refiriéndose a él como uno de sus colaboradores, diciendo que el nombre de Clemente está inscrito en el libro de la vida. Durante su estancia en Roma, Clemente escribió una carta a la iglesia de Corinto, que se incluyó en algunas ediciones anteriores de las Sagradas Escrituras. La carta era muy estimada en la Iglesia antigua. Era tan venerada que fue incluida en el canon de los libros del Nuevo Testamento, pertenecientes al Código Alejandrino del siglo V, inmediatamente después del libro del Apocalipsis. No hay duda de que la primera carta de Clemente a los Corintios es auténtica. Hay muchas fuentes históricas que lo confirman, incluyendo a Tertuliano, San Ireneo de León, Orígenes y San Jerónimo. En dicha epístola, San Clemente asume el papel de gran pacificador y guardián de la tradición apostólica. El documento muestra la autoridad de la Iglesia romana y del obispo de Roma sobre las demás iglesias. No es fácil confirmar muchos de los detalles de la vida de San Clemente, pero por lo que se sabe, estuvo activo en Roma hasta aproximadamente la llegada al poder del emperador Trajano en el año 98. San Clemente convirtió al cristianismo no solo a judíos, sino también a muchos romanos. Su labor incomodaba al emperador porque el número de cristianos aumentaba y San Clemente se negaba a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Por esta razón, el emperador Trajano ordenó que San Clemente fuera exiliado a una prisión en Chersonesus, la actual Sebastopol, en Crimea. La península de Crimea.
Según la tradición, el Papa Clemente fue exiliado de Chersonesus a un lugar que ahora se conoce como la ciudad de Inkerman. Allí el Papa fue obligado a realizar trabajos forzosos en las canteras. Canteras que al día de hoy siguen activas. Fuente de piedra caliza blanca como la nieve, la industria ha atravesado la montaña, dejando atrás cuevas y cañones. Un lugar curioso para un monasterio ortodoxo. Lo que una vez fue un enorme complejo, ahora no es más que una fracción de su tamaño anterior. Aún queda un pequeño monasterio y varias iglesias. Se cree que este fue el emplazamiento de la primera comunidad cristiana fundada por el más famoso de todos los prisioneros de Crimea, el Papa Clemente. Crimea siempre ha sido una intersección entre este y oeste, entre norte y sur. Actualmente tiene un aspecto pacífico, pero siempre ha sido un lugar lleno de conflictos. En el siglo XIII, el hijo de Gengis Khan guió a las hordas mongolas a través de esta región. En 1475, el monasterio fue saqueado durante la invasión otomana. Más tarde, en 1783, fue retomado y restaurado por el Imperio ruso. Tras un periodo de florecimiento, las autoridades soviéticas cerraron el monasterio en 1931 para convertirlo en un museo. Tras la caída de la Unión Soviética en 1989, solamente una parte del monasterio fue reconstruida, al igual que el propio cristianismo en Crimea. Lo que se ha reconstruido no es más que una pequeña piedra preciosa dentro de todo el complejo monástico enclavado en puras cuevas. Una pequeña comunidad de monjes continúa rezando a la vez que mantiene la tradición de la iglesia en las cuevas del lugar. Algunos monjes viven en antiguas celdas como esta, excavadas en la roca, imitando la vida de los padres del desierto e incluso, quizás viviendo en condiciones similares a las de San Clemente. Vadim Prokopenko visita frecuentemente el monasterio. Viene a venerar las reliquias de San Clemente, a quien atribuye su conversión. En esta ocasión, ha venido con sus hijos. Prokopenko es un erudito en ciencias históricas, empresario y director de la Fundación San Clemente, dedicada a mantener viva la memoria del Santo Padre. El emperador romano Trajano exilió a San Clemente a este lugar, a Chersonesos, en el año 98 porque no era bienvenido en Roma, debido a que los hombres cercanos al emperador comenzaron a escucharlo y en modo alguno querían oír sermones sobre Cristo. Necesitaban sermones sobre el emperador, sobre su autoridad. ¿Qué es lo que más sorprende a los que estudian su legado? Lo que les llama la atención es que, siendo el Papa Clemente el tercer obispo de Roma, obispo que según la tradición heredó la cátedra del apóstol Pedro y más tarde de Clito y Anacleto, no fuera reemplazado durante su exilio a la península de Crimea por el sumo sacerdote de Roma. Así que en aquel entonces Sebastopol se convirtió en el centro del mundo para el cristianismo y sirvió como tal a lo largo de 3 años. El Papa predicó, bautizó y convirtió a Cristo desde aquí. El Papa Clemente convirtió la desolación de una mina a cielo abierto en la viña del Señor. En poco tiempo, el santo acercó a mucha gente a Dios y fundó docenas de comunidades cristianas. Los trabajadores de la cantera estaban atormentados por el calor, el trabajo duro y la sed. La tradición cuenta que San Clemente realizó un milagro para ayudarlos. Viendo su tormento y su sed, el santo rezó y señaló esta piedra de la que brotó agua potable. Esta fuente aún se conoce como el manantial de Clemente. Funcionó hasta los años 60, cuando a causa de las explotaciones mineras se cortó la veta de agua. Desde entonces, el agua comenzó a acumularse detrás del monasterio, creando un pintoresco lago. Hoy en día, gran parte del resto de la península de Crimea necesita otro nuevo milagro, de agua,
ya que el suministro de agua fresca procedente de Ucrania está bloqueado desde 2014 como parte del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia por el control de la península. Los actuales conflictos, aunque directamente todavía no han alcanzado el complejo del monasterio, señalan otro periodo más en su larga historia. El simple hecho de que el monasterio de San Clemente exista aquí es un gran milagro por sí mismo. Por supuesto, es muy antiguo. Este colosal complejo de templos en cuevas aún no ha sido estudiado en su totalidad. El monasterio no aparece en fuente escrita alguna hasta 1850, cuando se decidió recuperar los antiguos monasterios. La propia Basílica de San Clemente, que está en estas cuevas, es muy antigua. Se remonta a la Edad Media. Es difícil argumentar frente a los científicos que hablan acerca de los primeros siglos, pero muchos de los objetos que nosotros, la Sociedad de San Clemente, hemos estado comprando durante casi 10 años en subastas en el extranjero, para luego traer aquí, confirman la antigüedad de este lugar. Los utensilios que hemos comprado atestiguan el hecho de que San Clemente fue martirizado en Chersonesos y que su veneración surgió aquí ya hace muchos siglos. El lugar más sagrado del monasterio es sin duda esta capilla, donde, según la tradición, el mismo San Clemente talló la roca. Por lo tanto, desde esta capilla, la fe cristiana irrumpió en toda la península de Crimea y más tarde, gracias a los hermanos de Cirilio y Metodio, se extendió a toda la región eslava oriental. San Clemente prendió ese fuego aquí, en esta humilde cueva. Tras un largo periodo de exilio en Crimea, San Clemente fue ejecutado por causa de su fe. Algunos historiadores sitúan su martirio en el año 101, aunque la fecha exacta no se conoce con certeza. Fue arrojado al Mar Negro, con un ancla alrededor del cuello, convirtiéndose literalmente en la semilla que tuvo que morir para dar mucho fruto, descrita en el Evangelio. En unos instantes regresamos con más en Vaticano. Al día de hoy, la población de la península de Crimea es predominantemente cristiana. Alrededor del 70% de la población se identifica con el cristianismo ortodoxo. El 15% son musulmanes de origen tártaro o crimeo y cuentan con una pequeña comunidad católica que apenas constituye alrededor del 1% de una población total de casi 2 millones de personas. Durante siglos, los cristianos de rito romano y bizantino han coexistido en esta tierra y han venerado a su patrón común, el Papa Clemente. La ciudad de Simferopol es la capital de Crimea y está situada en el centro de la península. El sucesor espiritual del Papa Clemente, el obispo Jacek Pil, nos da la bienvenida a la parroquia de la Dormición de la Santísima Virgen María, que es, de hecho, la catedral de la península de Crimea. La historia de Crimea es muy variada. Todas las grandes ciudades como Sebastopol, Feodosia o Kerch fueron fundadas por católicos de rito latino. En la Edad Media había 17 parroquias en Feodosia y tenían su propio obispo procedente de Génova. También había muchos alemanes viviendo allí. Un día el zar los invitó a habitar las estepas de Crimea, regaló tierras gratis, así que vinieron pueblos enteros de la República Checa, Polonia y Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos y los alemanes se marcharon y ahora permanecen los descendientes de las poblaciones polaca y checa. La composición de los fieles ha cambiado ligeramente desde el cambio de poder en 2014, cuando Rusia tomó el control de la península de Crimea. Preguntamos al obispo Pil en qué medida ha cambiado eso la vida de los católicos de allá. Es una buena pregunta, ya que el evento de 2014 dividió mucho a la población local, especialmente a los que tienen familiares en Ucrania, y esto debido a que algunos patriotas ucranianos estaban más preocupados por Ucrania que por Crimea.
Al principio estaban muy dolidos, pero nosotros, la Iglesia Católica, siempre llamamos a la paz, al amor y al perdón, e intentamos a través de la oración y de nuestro ministerio sanar las heridas. Siempre hacemos hincapié en que no nos dedicamos a la política, en que no apoyamos al nacionalismo ni el desarrollo del proselitismo alguno. Estamos aquí para ayudar a todo el mundo a ser buenas personas, a los ortodoxos, buenos ortodoxos, y a los católicos, buenos católicos. Estamos aquí para construir el reino de Dios. Con el nuevo gobierno, todas las organizaciones religiosas fueron obligadas a reinscribirse según la ley rusa. Eso también afectó a la Iglesia Católica. Para decidir el destino de los católicos de Crimea, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, planteó personalmente el tema mientras estaba en Rusia el 23 de agosto de 2017, en una reunión con el presidente Vladimir Putin. Ambos líderes alcanzaron un compromiso. El Vaticano declaró la península como un distrito pastoral de la Santa Sede y Vladimir Putin, a su vez, ordenó que se reservaran tierras para la construcción de una catedral católica en Simferopol y que la catedral de Sebastopol fuera restituida a la Iglesia Católica. Se hace en relación con el hecho de que la situación en la esfera política no está totalmente resuelta y por lo tanto en semejantes situaciones la sede apostólica crea el distrito pastoral o un administrador apostólico o un exarcado. Es algo temporal. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana tiene 5 parroquias en la península. Debido a que es una comunidad pequeña, estrechamente ligada a la etnia ucraniana, atraviesa una situación muy delicada. El obispo Pil dice que algunas de estas comunidades no tienen sus propias iglesias. En concreto, sus dificultades son el alquiler de espacios para el culto y el movimiento de los clérigos de un lado a otro de la frontera ucraniana. Pero la iglesia aquí no es perseguida, nadie interfiere con nosotros. Es muy importante que nos respeten hasta el punto de disponer de un terreno para la construcción de una catedral, si las cosas van de acuerdo con la ley. Nadie nos toca y eso es muy importante. Incluso la Iglesia Católica griega, la Iglesia Católica de rito bizantino, ha sido inscrita aquí. Y aunque en Rusia, por ejemplo, no estén inscritos, en Crimea sí que lo están. Los católicos de Simferopol tenían una hermosa catedral antes de la revolución de los soviéticos, pero primero les fue arrebatada, después reutilizada y finalmente destruida en 1974. Tras el colapso de la Unión Soviética y por casi 30 años, la comunidad local ha estado solicitando el terreno para construir una nueva catedral. El 17 de agosto de 2018, gracias a los esfuerzos diplomáticos del Vaticano, los católicos crimeos lograron una. Aquí, cerca del centro comercial y de la gasolinera, hay un terreno en forma de triángulo. Contamos con un plano de la catedral. Aquí están las 2 salas de la curia del obispo y un espacio para las necesidades pastorales. Además, hay planos para el sótano, la planta baja y el segundo piso, con todos los detalles. Estamos muy satisfechos con esta parcela y estamos pidiendo sus oraciones, así como apoyo material para la construcción. El obispo Jacek Pil planea terminar el proyecto de construcción dentro de 3 años, pero la construcción depende de los recursos económicos. Después de 2014, la península de Crimea ha sido sancionada por muchos países occidentales y la gente está sufriendo repercusiones económicas. De modo que, ahora el obispo está buscando ayudas en el extranjero. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. En la antigüedad, Chersoneses era la ciudad más grande de la península de Crimea. Había docenas de iglesias. Se cree que el primer cristiano que predicó aquí fue el mismísimo apóstol Andrés. Aquí martirizaron al Papa Clemente. En el siglo VII, el emperador bizantino Constanzo II exilió al Papa Martín a Crimea, donde también lo mató debido a la resistencia del pontífice
a la herejía monofisita. En el siglo IX, los santos Cirilo y Metodio, que andaban de misión por la región, encontraron las reliquias de los mencionados papas. Los santos hermanos las recogieron y las trasladaron de vuelta a Roma. El 3 de junio de 1783, el contraalmirante católico Thomas Mackenzie fundó la ciudad de Sebastopol sobre las ruinas de la antigua Chersonesos. El almirante Mackenzie, un ruso de origen escocés, era el líder de la flota del Mar Negro del Imperio Ruso, uno de los muchos católicos que servían al zar. El emperador Nicolás II dio permiso a los católicos para construir su iglesia, y en 1911 pudieron finalizar y consagrar la catedral del Santo Papa Clemente. La catedral, sin embargo, tuvo el mismo destino que su santo patrón. Fue martirizada. Después de la Revolución Comunista, la iglesia fue saqueada en reiteradas ocasiones. Y finalmente, en 1936, fue clausurada. La profanaron convirtiéndola en un cine, y en el lugar del altar se instalaron baños públicos. No fue hasta 2009 que lo cerraron. En 1997, un párroco recién llegado, el padre Leonid Tukachokov, compró un apartamento frente a la catedral profanada para celebrar sus misas lo más cerca posible de la catedral mártir. Se nos devolvió la iglesia de San Clemente el 3 de junio de 2018. Los anteriores 60 años la iglesia fue un cine para niños. Fue una gran alegría para nosotros porque tras 20 años de exigencia a las autoridades ucranianas primero y luego a las rusas, por fin nos devolvieron la catedral. La mayor dificultad es poder recaudar suficientes fondos con las sanciones internacionales todavía vigentes. Ahora, al cambio del rublo ruso, solo por estos diferentes estudios y por las diferentes tareas científicas que la ley exige, son unos 400.000 euros, y a eso hay que añadirle 3 veces más para la restauración. Eso asciende a 1.200.000 euros. De todas formas, lo principal es que el edificio ha sido devuelto y que ahora es una catedral católica y nosotros dedicamos todas nuestras fuerzas a su restauración. Estamos pidiendo ayuda en algunas diócesis. Unas se niegan y otras nos ayudan, pero creo que con la ayuda de Dios esta catedral será restaurada. Los ejemplos de los santos Clemente y Martín continúan inspirando los corazones de los católicos de Crimea, que buscan continuar con su legado cristiano sin importar las dificultades que puedan acontecer, llenos de esperanza. Cada 23 de noviembre, en la fiesta de San Clemente, los dominicos irlandeses, custodios de la Basílica de San Clemente de Roma, hacen una procesión con las reliquias del santo por las calles de la ciudad eterna. La procesión rememora el traslado de las reliquias de San Clemente de Crimea a Roma por los hermanos Cirilo y Metodio en el año 868. Las reliquias fueron consagradas aquí, en Roma, en la basílica que se erigió sobre la casa de San Clemente. La doctora John Lloyd es una de las expertas más renombradas de la Basílica de San Clemente. La doctora John nos explica que la iglesia tiene 3 niveles. En el primero hay edificios del siglo I y posibles restos de la Casa del Santo. En el segundo encontramos los restos de la primera basílica construida en el siglo IV. Allí,
Unos preciosos frescos relatan la vida de San Clemente en Crimea y en Roma. Y en el tercer nivel, la actual iglesia, considerada el mejor ejemplo existente de antigua basílica romana. Esta pintura en particular, ubicada en la iglesia superior construida en el siglo XII, se realizó en el siglo XIII, pero antes a lo largo del siglo XII. Hicieron un hermoso mosaico. El mosaico está en un arco del ábside y también en sus alrededores. A la derecha se ve a San Pedro sentado junto a San Clemente. A ambos se les nombra, así que sabemos quiénes son. San Clemente está sosteniendo un ancla y a sus pies hay un mar con un barco. Se ha sugerido que es el barco en el que fue llevado por los romanos al Mar Negro para morir ahogado, martirizado, después de haber sido arrojado al mar atado a un ancla. A través de su breve pero valiente pontificado, San Clemente ejerció el ministerio petrino con plenitud. Enseñó la verdad incluso a costa de su propia vida, corrigió errores, como sabemos por su carta a la Iglesia de Corinto, e incluso ahora sigue siendo signo de la unión visible de la Iglesia, reconocido tanto por los ortodoxos como por los católicos. Además, cada vez que el Papa ofrece una audiencia privada en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, continúa recordando al romano pontífice lo esencial de su ministerio: